Hola amigos, ¿qué tal? Aquí en una acostumbrada capsulita que estamos dejando en nuestro canal de YouTube con temas que uno de repente piensa que son tan rebuscados, pero a la vez es un mensaje muy sencillo. Hoy día revisaremos el por qué tanto los días de la semana como los meses del año tienen los nombres que tienen. ¿Por qué vamos a entender rápidamente algo que se nos pasa a veces tan colado, tan rápido, ¿cierto? Y uno no se da cuenta que es algo tan sencillo, tan fácil de relacionar y que de alguna manera yo les voy a comentar brevemente para que usted lo tenga en la mente. Primero comenzaremos por los días de la semana. ¿Sabía usted que los días de la semana guardan estrecha relación con los astros que vemos en el cielo? Primero que todo hay que darnos cuenta que por qué será número 7, por qué son 7 días de la semana. Son 7 justamente porque están basados en lo que tiene que ver con los ciclos y las fases de la luna. Las fases de la luna que nosotros podemos conocer como por ejemplo lo que tarda una luna nueva, una luna cuarto creciente, un cuarto menguante, una luna llena. Estos cuatro fases, si usted multiplica 7 por 4, le dará el ciclo completo lunar. 28 días y por lo tanto esa es la razón del por qué se elige 7. Luego de esto, cada uno de estos días era en honor a sobre todo los astros que usted podía ver en el cielo a simple vista en el mundo antiguo. Partiendo por el día lunes. El día lunes, día de la semana, que en inglés es Monday, pero antiguamente era Moonday, el día de la luna, ¿cierto? Y por eso parece un poco lunes, luna o Monday, día de la luna. Entonces el primer día de la semana se le ofrece este ingreso al astro que constantemente abrió los fuegos, hablando de, como les decía, este ciclo lunar de 7 días, y por lo tanto este primer día es en honor a nuestra reina madre luna, ¿cierto? ¿Y cómo llega este segundo día? ¿A quién se referirá? Vamos a ver, bueno, un poco obvio, ¿no? Marte. ¿A quién estará representando Marte? Al planeta rojo Marte. El día martes, entonces, guarda relación con la veneración al planeta Marte, lo que tiene que ver con el dios de la guerra, cierto Ares, y de alguna manera entonces está estrechamente relacionado con el planeta, ya que recordemos que desde nuestra óptica terrestre, en el mundo antiguo, solamente usted tenía acceso a los astros que eran hasta Saturno, no se conocían ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón, y por lo tanto solamente se conocían desde la Tierra. Tenemos el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Ahí están los 7. Bien. El día miércoles. ¿A qué se parece miércoles? Mercurio. El día de Mercurio. Por lo tanto, ahí este pequeño astro que representa en la mitología a nuestro querido amigo Hermes, ya tan curioso, y que de alguna manera se denomina este día miércoles en honor a este dios y por lo tanto a este planeta Mercurio, que en la antigüedad en un principio parecía que fueran dos planetas, se tenía la duda si eran dos, y esto tiene que ver un poco con el movimiento de Mercurio, que a veces se escondía por detrás del Sol, aparecía por el otro lado, hasta que bueno, lo descubrieron ya un poco en la época posterior. Se pudieron dar cuenta que era solo un pequeño planetita que giraba, una especie de órbita desde la óptica terrestre, un juego que tiene entre el Sol y Mercurio. Así que el tercer día de la semana, miércoles de Mercurio. El día jueves, ¿cierto? ¿A quién será regalado el día jueves? A Júpiter. Jueves, Júpiter, el planeta más grande, y de alguna manera Júpiter en la mitología encarnaba a Zeus, ya este mega poderoso dios que se adjudica el día jueves entonces para su veneración, jueves de Júpiter. Pasamos al viernes. ¿Qué tiene que ver con el viernes? Viernes, algo que tiene que ver con viernes, de corta, viernes de Venus, de lo venusino. El viernes, de alguna manera, de repente pienso que este viernes guardará relación con que es
justo el inicio del fin de semana y es donde arrecian los placeres y tiene que ver con que Venus será regente de Tauro. No lo sé, lo dejo por ahí. De todas maneras, es el día que se fue estipulando entonces para la celebración y adoración del planeta Venus. En la mitología tenía que ver con Afrodita, que luego hablaremos de ella también en lo que tiene que ver con los meses del año. Luego pasamos al siguiente, Saturno, sábado. Saturno, sábado, que incluso hay distintas teorías que incluso piensan que se tiene que ver con el Shabbat, una fiesta de tradición judaica, que es incluso el día de la restricción. Mira qué interesante, porque en astrología Saturno sabemos que tiene que ver con los límites, con la responsabilidad, con la restricción. Y esa Shabbat, entonces, fiesta también judaica, guarda relación con esos días donde uno mantiene esa distancia, esa restricción. Muy interesante también la resistencia, lo que tiene que ver con la Kabbalah incluso. Entonces este día sábado está representado en honor a Saturno. ¿A quién representa en la mitología? Al dios Cronos, ya el dios Cronos, dios del tiempo, que tenía también unas características de ser bastante riguroso, dominador, y bueno, otras características que nos da para otra capsulita que hagamos en este canal de YouTube. Y finalmente nos encontramos con el día domingo. Domingo, que en lengua británica, en lengua inglesa, se llama Sunday o Día del Sol, de ahí usted se da cuenta inmediatamente que tiene que ver con el sol, e incluso desde derivado, desde la época romana. También viene el Dominicu o domingo, que es un poco, tiene que ver con la celebración al Día del Señor, ¿ya? El domingo, entonces la dominica incluso se estableció para que ese fuera el día donde las personas descansaran y se ocuparan de la adoración de Dios, del Señor. Y por lo tanto se estableció como que ese era el día de no trabajo. El domingo, el Sunday, que hasta nuestros días incluso usted ve en la lengua británica, en lengua inglesa, perdón, vemos entonces aún su traducción literal como Sunday o Día del Sol. Ahí están entonces los 7 días de la semana, los 7 astros que se percibían desde la óptica terrestre en el mundo antiguo. Sin embargo, ahora tenemos que pasar también en esta segunda patita que le llamo yo a lo que tiene que ver con explicarles ahora dónde nacen los nombres de los meses del año. Es un poco más complicado tal vez, ¿o no? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué uno dice diciembre? Sonaría como 10, pero es el mes número 12. Pues bien, en la antigua Roma había, y bueno, como las grandes cosas, como el Imperio Romano era tan grande, muchas de ellas cosas todavía son las que perduran en nuestros tiempos. En la antigüedad solamente había 10 meses, hasta que se transformó con el segundo emperador romano, conocido como Nuno Pompilio, segundo emperador. Cambió este calendario, este sistema, y por lo tanto en la antigüedad estaba el mes de marzo como mes número 1. Y de ahí en adelante, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces ahí rápidamente uno saca por conclusión que marzo, al ser el primero, diciembre ya no era el mes 12, era el mes 10. Y ahí usted ya sacó inmediatamente un cálculo, ¿cierto? Sin embargo, ¿de dónde aparecen los otros dos? ¿Y en honor a quién? E incluso haremos una pasadita rápida por los demás. Aparece entonces por un sistema de orden, y ojo que cada significado tiene que ver con una veneración a algún dios. Se le adjudica el mes de enero como entrada del año al dios Jano. Por eso que en la lengua habla inglesa tenemos a January o Jano. Jano traducido al inglés. ¿Quién es Jano? El era un dios que tenía 2 caras, ¿cierto? Es decir, era el protector de puertas, de inicios, de entradas. Incluso se le simboliza muchas veces a este dios Jano con estas 2 caras, con una llave en las manos y con una vara en la otra. Por lo tanto, habla de estos inicios, de que estamos ingresando a una nueva época y por lo tanto recibíamos la venia del dios Jano, January, entonces marcando el inicio del año. Luego de esto, ¿qué es lo que sucede entonces? Aparece febrero. Ahora ojo que febrero de alguna manera viene con los remanentes de lo que faltaba para completar el año. Entonces febrero
pobre mes de febrero que tenía 30 y luego viene el mes de agosto, ya les explicaré por qué, y le quito un día quedando con 29 y luego le quitan otro más al pobre, porque desde la instauración de los 12 meses del año, se entendió que el calendario necesitaba de un ajuste y cada 4 años se agregaba un año bisiesto. Y ahí se consideraba que febrero entonces pasaba de tener 29 a 30, pero como le quitaron un día al pobre, pasa ahora de 28 a 29, cada 4 años, entonces febrero. ¿A quién está dedicado febrero? Bueno, el mismo personaje, segundo emperador romano Nuna Pompilio, le dedica este segundo mes de febrero o februo, más conocido como Plutón. Mira qué interesante, Plutón. El astro Plutón, que tenía que ver con que en esa época se establecían muchos sacrificios en esta época. Y estos sacrificios entonces eran ofrecidos al dios Plutón, febrero, el dios Plutón es Hades, el dios de la muerte, sacrificios, muerte, para que aplacara su ira y por lo tanto fuera mucho más benevolentes con los habitantes del reino y del pueblo. De esa manera entonces, ofreciéndole este sacrificio al Februo o Plutón, podíamos recibir entonces que este sacrificio en honor a él, haciendo que fuera un año un poco más sencillo. Y ahí está el segundo mes del año, Februo, febrero. Viene el tercero. El tercero es un poco más fácil, marzo, ¿cierto? Marzo viene de Marte, otra vez, ya se repite el plato Marte. Marte, el dios de la guerra. Un poco tiene que ver con que en esta época ya el clima, estamos hablando de hemisferio norte, el clima estamos entrando en la primavera. Y como estamos entrando en la primavera, era ideal para establecer campañas militares, y es por eso que la veneración hacia el dios de la guerra en el mes de marzo, que era usualmente utilizado entonces para estas campañas de la milicia, para poder ir al ataque y tuvieran unos buenos augurios por lo demás. Entonces marzo es el mes que tiene que ver con el inicio de las campañas bélicas de las regiones, de las legiones romanas, ¿ok? Marte, el dios de la guerra, conocido como Ares en la mitología. Avanzamos entonces y viene abril. Y esto es interesante porque abril viene una derivación de la palabra que procede del término griego afros, ¿cierto? Un poco tenemos a april, a ph, april, afro, y ahí usted ya está saliendo el nombre, afros, Afrodita, Venus. ¿Qué significa el término griego afros incluso? Significa espuma. Y cuenta entonces la mitología que de la espuma del mar nace la Venus. Venus, conocida en la mitología griega como Afrodita, entonces, dedicado a la fertilidad, ya que recordemos entonces que en esta época estamos hablando del segundo mes de primavera. ¿Y qué es lo que sucede en esta primavera? Florecimiento. Y por lo tanto, como todo esto nace de aquel calendario del Imperio Romano, usted está en el fondo pensando ¿y qué pasa con los habitantes del hemisferio sur? Es que están derivados desde ahí. Y por lo tanto estamos hablando del segundo mes de la primavera, donde se ve a simple vista esta fertilidad, ¿cierto? Afrodita y Venus presente en esta plena época de primavera. Ahí tenemos entonces al mes de abril. Viene mayo y es curioso, anduve averiguando sobre el origen de mayo y finalmente me encuentro con que es la veneración y homenaje a los ancianos protectores del pueblo y del reino. Sí, efectivamente, ancianos o mayores, mayores, efectivamente. Los mayores entonces son los que eran homenajeados el mes de mayo. Y uno dice, chuta, claro, o sea, tiene que ver un poco con que en el pueblo estaban todos presentes y de alguna manera es un homenaje a los ancianos, a los que de alguna manera estos mayores que habían rendido toda su vida en relación al Imperio Romano. Así que de alguna manera otros, claro, le atribuyen un poco a Maya, la esposa de Vulcano, pero más asidero tiene la historia de que mayo por mayor viene el mes de mayo. ¿Ya? Y ahora viene algo más divertido todavía. Ahora viene junio y uno dice, ya, junio. Si yo hubiera pensado antes, hubiera dicho Juno. Junio, Juno, puede ser Juno, ya Juno que tiene que ver con la mitología, esta diosa del compromiso, la esposa de Zeus, podría haber sido, ¿no?
según mi opinión. Sin embargo, en la averiguación que hice, es como una contrapartida de lo que teníamos previamente. Tenemos mayo para los mayores y junio o junior, que tenía que ver entonces en términos latinos junior para los menores. Y por lo tanto se supone que se está haciendo ahora un homenaje a los jóvenes, ya que proviene de esa terminología latina. Junio de junior para los menores, mayores en mayo, los juniors, los menores en junio, ¿ya? De todas maneras, si alguien tiene también un aporte que decirnos aquí en este canal, por favor escríbalo con mucho gusto. Esto es un producto de la averiguación que yo estuve haciendo. Llegamos al mes de julio. Y julio tiene que ver, no podía ser menos, con uno de los grandes emperadores, que él tuvo mucho que ver con este mover, estos trueques que se hacían entre los días. Pásame un día, yo te doy otro. Julio César. Julio César entonces, de hecho Julio César nace en este mes y desde ahí un poco previene el que Julio César le da su nombre, proviene quise decir, le da su nombre y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Es la época donde se llevaba a cabo la recolección del trigo y se representaba con un segador practicando esta faena agrícola. Entonces el mes de julio guarda relación con esa época del año, pero de todas maneras ofrecido, no sé si ofrecido en realidad, porque para mí que Julio César dijo, oye, este mes es mío porque yo nací acá. Julio entonces, en honor a Julio César. Viene agosto. Si Julio César tiene un mes, Augusto César, dijo él mismo, también tendrá un mes. Agosto. Augusto César entonces tenía también su mes, y desde ahí incluso que antiguamente, como iban intercalados, el mes de julio tenía 31 y agosto 30. Y uno dice, no, pues ¿cómo es posible? Un gran emperador como Julio César tenía 31, pero Augusto César no se puede quedar atrás, así que ¿a quién le quitamos febrero? Danos un día. Y ahí entonces agosto también pasa a tener 31, mes ofrecido justamente entonces a Augusto César, en homenaje a que en esta época fue cuando derrotó justamente a Cleopatra y Marco Antonio, sus grandes rivales y enemigos, patronos de alguna manera de Egipto. Entonces está ofrecido en honor a Augusto César y por lo tanto entonces ahí es donde Numa Pompilio nuevamente le quita un día y Julio César le añade 2 más y finalmente agosto queda con 31. Ya, este ya sabe de dónde viene. Y luego es sencillo, porque después de agosto viene septiembre. Septiembre, ¿se acuerda cuando empezamos a hablar de esto? Que los meses del año antiguamente eran 10 y luego se agregan enero y febrero porque en la antigüedad marzo era el primer mes. Y luego un poco por un tema estratégico, ya que para que considere con las campañas, marzo, dios de la guerra, Marte, etc. Entonces los restos mantuvieron su derivación de origen y por lo tanto estaba antiguamente septiembre en el séptimo lugar. Y de ahí viene que se llama septiembre. Y por lo tanto conserva su nombre a pesar de haber pasado al 9º lugar. De hecho luego viene octubre, 8, October, ¿cierto? Octubre también conserva su nombre porque era el antiguo 8º mes. Un poco tiene su nombre original de la época de Rómulo justamente. Y luego tenemos también noviembre, de 9, noviembre, era el 9º mes de la antigüedad, ¿cierto? Supongo que usted ya se había dado cuenta y había hecho un poco esa reflexión, supongo, ¿no? Y finalmente entonces quedamos con el antiguo mes 10, diciembre, pero que ahora ocupa el puesto número 12 cerrando los meses del año. ¿Qué le pareció? Interesante. Días de la semana, meses del año. Cuando uno dice, wow, lo ocupamos todos los días, pero interesante saber un poco cuál es su origen, a quién estaban venerando o a quién hacían referencia o alusión. Aquí se los dejo en esta pequeña capsulita entonces de astrología versus cotidianeidad, le podríamos llamar, Mis queridos, un abrazo enorme, espero les haya gustado este video, coméntame qué te pareció, si tienes algún antecedente adicional y nos vemos para la próxima. Arrivederci, bye bye.